Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Buenas ingeniero. tardes, Inge. Ya, un ratito más que entren todos los que faltan, ya, por favor. Yo, ingeniero. Ya, sígale nomás, sígale. Ya, sí, ya, Inge. Mientras que van ingresando todos, les pediría tenemos unos 5 minutitos hasta que todos ingresen. Eh, ¿Cuándo hacemos las clases de recuperatorio? Jóvenes, ¿cuándo podemos recuperar las clases? Ingeniera, Tiene la ingeniera, palabra usted. Tenemos eh, cuatro minutitos antes de empezar, ya, hasta que todos se registren. creo que no pueden quedar algunos porque por uno que no pueda también ya no se va a poder también. Ujú, Algunos pueden en la mañana, otros en la noche, otros en la tarde, otros solo pueden fines de semana. Lo mejor sería quedar en la mayoría y los que no puedan, la minoría, grabar la clase y que la vean. también. Sí, Inge, estaría bien esa propuesta. Sí, eso está bien, Inge, porque hasta estar queriendo elegir una hora más. Ya, entonces mañana recuperamos. Mañana tienen clases creo que son talleres o seminarios o estoy mal. Sí, hay Seminarios son. seminario. ¿Qué horario? Seminario. ¿Qué A hora? 4 de las, la a tarde, las 4 Inge. de la tarde. Y en la mañana y en la tarde, ¿cómo estamos? Yo creo Antes de las que en la mañana. 4 de la... En la tarde sería. ¿A qué hora en la tarde? En No la A sé. las tarde. 2, a las 2 puede ser, Inge. ¿Qué A dicen las ustedes, 2, Inge. compañeros? Sí, sí, a ¿Ya? las Sí, a las 2 2. de la tarde. Está Sí. bien a las ¿Ya? 2, Inge. ¿Ya? ¿A ¿Está las bien? 2? Sí, está bien, Inge. Está bien a las 2. Ya, entonces mañana a las 2 recuperaremos. ¿Ya? Ya, entonces avisaremos. La siguiente clase, ¿cuándo sería Es que ya estamos cerquita del examen, a la siguiente semana es. ¿Cuándo puede ser la siguiente clase? El lunes sugiero, ingeniera. El lunes. También podría ser. Ya, yo estoy de acuerdo en los días, cosa que podamos avanzar. Sí, ayer no he podido, le he mandado al auxiliar porque estamos en cosecha de forraje en estos momentos para el ganado de la estación. Y como el lugar es alejado, no hay internet. Entonces, por ese momento estoy entrando ahora. Ya, entonces el día de mañana quedamos para el lunes el horario, ¿les parece? Pero mañana en 2 de la tarde recuperamos. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, para Entonces, mí está bien. No sé qué dirán los demás. Y al que se une, entra, nada más. Está bien, Inge. Está bien, pero ¿quién va a grabar la clase? ¿quién puede grabar esta vez? Creo que María José está sin disponibilidad de tiempo.
Está María José, no creo que pueda grabar mañana. Yo lo puedo Al- grabar, Inge. Ya, el día de hoy también lo puedes grabar, por favor. Sí, ingeniera. Ya, entonces, por favor. Emma, ¿no ve? Sí, Emma. Ya, muy bien. Por favor, la clase lo puedes grabar, que está con contratiempos, creo, María José. Sí, no, no Ya, se preocupe. ya, empezamos la clase ya. Les voy a ir dictando el primer ejercicio. Ayer, el día martes, se ha cortado la señal, ¿no ve? No he podido dictarles el ejercicio. Ya, les dicto, dice, a 4 grados centígrados. Escuchan, ¿no ve? Estoy un poquito mal, pero me dicen si no me escuchan. A 4 grados centígrados, 4 grados centígrados, coma, 1.0 gramos de agua, 1.0 gramos de agua ocupa un volumen de 1.0 centímetros cúbicos. Ocupa un volumen de 1.0 centímetros cúbicos a 80 grados centígrados. La misma masa de agua, la misma agua de masa de agua líquida ocupa un volumen ¿me escuchan, no ve? Sí, yo le escucho, no sé los demás. Sí, 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 se escucha. Ya, muy bien. ¿Dónde estamos? Líquido ocupa un volumen de 1.0288 centímetros cúbicos. Ya. Punto. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Cuál es la densidad del agua a 4 grados centígrados y 80 grados centígrados? ¿Cuál es la densidad de agua a 4 centígrados y a 80 grados centígrados? ¿Qué conclusiones se puede sacar? Esas son las dos preguntas. Ayer con la auxiliar, ¿qué han avanzado, perdón, jóvenes? Conversión. Conversiones. Muy bien. ¿Quiénes ya tienen el libro de química? ¿Todos ya han adquirido? Sí, yo tengo ingeniero. Yo igual lo tengo, no sé de los demás. Ya, ahí hay ejercicios más complejos, ¿no? Si han visto de densidades. Estoy empezando por algo sencillo y vamos a repasar la mañana más con más fuertes, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Como primer paso siempre hemos dicho, ordenamos, ¿ve? Ordenamos. ¿Qué tenemos? Tenemos que temperatura, ¿no ve? ¿Cuánto está? 4 grados centígrados, ¿no ve? ¿Qué más tenemos? Sigamos leyendo. ¿Alguien me puede decir? Jóvenes, ¿qué más 80 tenemos? grados Punto cero. centígrados.
60 grados Ya, centígrados. no, pero ordenaremos los datos. No, no nos iremos de atrás hacia adelante o al medio, sino de acuerdo a lo que está el enunciado. ¿Ya? Después tenemos, 1.0 gramos de agua. ¿ya eso qué es? ¿Qué hemos dicho que es la densidad? ¿Cuál es la fórmula de la densidad? Masa por volumen, ¿ve? Entonces tenemos que masa del... Tenemos masa de qué tenemos. Tenemos masa del agua, ¿no ve? ¿Cuánto sería nuestra masa del agua? 1.8 gramos. Ya, 1 punto, la masa del agua, 1.0 gramos. 1.0. 1.0 gramos. 1.0 gramos. gramos, ¿no? De agua, ¿no ve? ¿Qué más tenemos datos? Dice que ocupa un volumen de ¿cuánto dice? 1,0 centímetros cúbicos. Cúbicos. Ya. ¿Qué más tenemos de datos? Tenemos la segunda temperatura, ¿no ve? ¿Cuánto Sí. va a ser eso? 80 grados 80 centígrados. grados 80 centígrados. grados centígrados. Ya, muy bien. ¿Qué más después sigue el enunciado? ¿Cuánto de masa había tenido? ¿Cuánto es la masa? 1.8 gramos. No, ese es el volumen. Dice, a 4 grados centígrados tiene 1.0 gramos de agua, ocupa un volumen de 1.0 centímetros cúbicos a 80 grados. La misma, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? La misma masa, ¿no ve? De la anterior, estamos hablando de aquí. Entonces, ¿cuánto va a ser? 1.0 gramos de agua. 1.0. Ya, tenemos volumen de agua. A esta temperatura estamos hablando a esto. Ya. ¿Cuánto va a ser nuestro volumen de agua? 1.0288 centímetros cúbicos. centímetros cuadrados, perdón. Centímetros cúbicos. Ya. ¿Qué es la pregunta? Nos piden, ¿qué nos piden? Allá la densidad del agua, ¿no ves? Densidad. A diferentes temperaturas, ¿no ves? A 4 grados y a 80 grados centígrados. Esa es la incógnita. Ya. Inge, Dime. en volumen el 1 está mal, centímetros cuadrados lo puse y es centímetros cúbicos. No, está bien, solo que aquí es una pizarra digital lo que tengo y medio que no se nota. Ya. ¿No es Está muy bien. 1,07, ingeniera? ¿Perdón? ¿No es 1,07 el volumen del agua? No es. Porque dice, a ver, leamos el enunciado otra vez. A 4 grados centígrados tiene 1.0 gramos de agua, o sea, es masa, que ocupa un volumen de 1.0 centímetros cúbicos a 80 grados centígrados. La misma masa del agua, ¿no? La misma masa de agua líquida, o sea, de la que hemos anunciado, ocupa un volumen de 1.0288 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la densidad de agua a 4 grados centígrados y 80 grados centígrados? ¿Qué conclusiones se puede sacar? ¿A ver? O me he hecho mal el enunciado. Estamos viendo, ¿ve? ¿Sí, ve? Sí, Entonces, sí, estamos ya, bien, ingeniero. ya, como segundo paso, ¿qué tenemos que sacar? Dice, se requiere calcular la densidad de agua a 2 temperaturas, ¿no? Es lo que nos estamos proponiendo.
Entonces, la primera temperatura va a ser a 4 grados centígrados. Ya, entonces, vamos a hacer con la densidad absoluta, ¿ya? Vamos a sacar. ¿Cuál es nuestra fórmula? La densidad absoluta, ¿cómo es? Es igual a masa sobre volumen. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación, ¿ve? Seguimos. Para seguir hallando el segundo, ya tenemos nuestra primera, entonces vamos a reemplazar nomás ahí, ¿ya? Reemplazamos. Vamos a reemplazar. Entonces, como ya tenemos nuestra ecuación aquí, en esa misma reemplazamos densidad del agua a 4 grados centígrados. ¿Cuánto es nuestra masa? ¿Cuánto de masa tenemos? 1.0 1.0 gramos 0 gramos de agua. agua. y 1.0 centímetros cúbicos, ¿no? De volumen, ¿no? Entonces utilizamos estos datos, esto y esto. Ya tenemos ahí dos datos. ¿Cuánto es la densidad a 4 grados centígrados? ¿Cuánto han sacado? ¿Cuánto han sacado? Está fácil, ¿no? 1, ¿no? Gramos 1. ¿Qué más? Vamos a seguir sacando. Ya. Ahora vamos a sacar con la segunda temperatura. Vayan sacando los demás, ¿eh? Ya no escribo más allá. Tenemos la misma densidad, usamos la densidad absoluta, pero en este caso vamos a utilizar densidad a ¿cuántos? 80 grados centígrados, ¿no? Eso va a ser masa sobre volumen. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Reemplazamos nuestros datos. Densidad a 80 grados centígrados. ¿Cuánto es? ¿Masa cuánto tenemos? 1.0 gramos. 1% gramos, ¿no? ¿El volumen cuánto es? 1.0288 centímetros cúbicos. Ya, perdón si no se escribe, ya lo van a contestar, es que la pizarra no alcanza también. Ya, entonces, ¿cuánto es lo que sale a densidad de 80 grados centígrados? 0.97. 0.97. 0.97, ¿no ve? Eso sería gramos, 0.97 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no ve? Es lo que tenemos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a mayor ¿qué podemos? temperatura baja la densidad. Exactamente, muy bien, muy bien. ¿No ve? A mayor temperatura la densidad es más baja, ¿no ve? Entonces ahí podemos concluir eso. Concluimos que a mayor temperatura es menor la densidad. Esa es la conclusión. Es un ejercicio sencillo. Vamos a seguir avanzando los complejos. Me dicen cuándo lo puedo borrar. Ya. También lo está grabando Emma, ¿no ve? Para los que no pueden ingresarse, que tienen actividades también, ¿no? Ya, ¿lo borró? ¿Lo puedo borrar? Sí, sí, sí. Ya. Mientras que lo borro, les voy dictando. El segundo ejercicio. Hallar el peso específico. Hallar el peso específico. Hallar el peso específico del oro. Del oro. Si el valor de su densidad. Si el valor de su densidad. Si el valor de su densidad es 19.2
gramos sobre mililitro. Su densidad es, dice, del oro, ¿no? AU. ¿Cuánto había sido? 19.3 gramos sobre ml, centímetros cúbicos. Ya. Entonces, primer paso ya sabemos, ordenar. Entonces, ¿qué datos tenemos ahí? Tenemos como único dato que tenemos. La densidad. Densidad del oro. Ya. Densidad del oro, ¿no? ¿Qué más tenemos? Sabemos que hemos dicho, no ven, no se van a olvidar, por favor, que tenemos un dato de referencia, no ven, conceptos. La densidad referente Del gramo. del agua, ¿cuánto era? ¿Cuánto era, jóvenes? Están repasando teoría, ¿no ven? Esto que tenemos como referencia, ¿no ven? Del agua. Entonces, teniendo estos datos, calculamos con la fórmula del peso específico. Es sencillito, ¿no ven? Lo que nos pides. Y hallamos con la siguiente fórmula del peso específico. ¿Cuál es la fórmula del peso específico? El peso relativo es igual a la densidad sobre el peso del agua. ¿Sí, el peso del agua? Creo que sí. ¿Es? ¿No es, ingeniera, peso sobre volumen? No. Ayer hemos avanzado. A ver, recuérdenlo. A ver qué significa eso. El día martes hemos avanzado. A ver, recuérdense, muchachos. Ahí ya les he mandado ahorita. Esa es la fórmula escrita, pero ¿qué es eso? Porque si no me saben qué es eso, ¿cómo vamos a...? Densidad X, densidad referente. Ya, densidad referente, pero el de arriba no es densidad X. Bueno, se le puede interpretar de esa manera. Densidad de AU, entonces, de oro, pues. O densidad 1 sobre densidad 2. Densidad de la sustancia. Muy bien. Porque hemos avanzado ayer. Hemos dicho, ¿no ven? La fórmula, ¿no ven? Era densidad de la sustancia, como la ha hecho la compañera, por la densidad absoluta, ¿no? Eso no se olviden, por favor. Y esta es densidad referente. Muy bien. Ya, con eso comenzamos a calcular. Ya, entonces ya tenemos ordenado. Ya tenemos nuestra fórmula. Está sencillito. ¿Cuántos se han sacado? 19,3. Muy bien. Muy bien. Es 19. Reemplazamos solo datos, ¿no ve? Tenemos densidad de la sustancia, que sería esto, ¿no ve? Y sería 19.3 gramos sobre ml. No tiene valores, ya hemos dicho, ¿no? El peso específico. Y 1 gramo es la densidad una densidad referente que es el agua. Entonces, el peso específico es igual a 19.3 sin valor. Esto se va, esto se va. Este es el ejercicio más sencillito. Ya, pasamos a la siguiente. ¿Está bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Ya, pasamos al siguiente. Les dicto el siguiente ejercicio. Dice, una botella vacía tiene la masa, una botella vacía tiene la masa de, una botella vacía tiene la masa de 13.45 gramos,
tiene la masa de 13.45 gramos y 16.72 gramos, llena de agua. Una botella vacía tiene la masa de 13.45 gramos y 16.72 gramos, llena de agua. Punto. La misma botella llena con una solución de azúcar, tiene una masa de 19.01. Llena con solución de azúcar, tiene una masa de 19.01 gramos. ¿Cuál es la densidad de la solución? ¿Cuál es la densidad de la solución? ¿Cuál es la densidad de la solución? Ya. Entonces, como primer paso siempre ordenamos, ¿ve? Los que saquen pueden mandarme, ¿no? Antes de que lo acabe, porque después de que lo acabe ya no vale, ¿ya? Pueden ir realizando los ejercicios. Al WhatsApp nomás, Entonces ¿qué datos tenemos? Dice una botella vacía, ¿cuánto tiene de masa? 13.45. 13.45 gramos. Ya, muy bien, 13.45 gramos. ¿Qué más nos dice? Y una masa B, ¿pero qué? ¿Con llena de? Agua. Agua. Exacto. ¿Eso cuánto había sido? 16. 16.72 gramos. Muy bien. A ver, ¿qué más nos dice? La misma botella llena con una solución ¿de qué? De azúcar, ¿no ve? La misma botella tiene azúcar. ¿Cuánto había sido? O azúcar o podemos ponerle solución, ¿ya? ¿Cuánto es eso? 19.01 gramos. Exacto. ¿Qué más dice? ¿Cuál es la densidad de las soluciones? También tenemos que, y no tenemos que olvidarnos, ¿no? Tenemos que la densidad del agua, ¿cuánto es? 1.0. Un gramo. Ya, está bien, 1.0 también. Entonces, ¿qué nos piden calcular? ¿Cuál es la densidad de la solución? O sea, nos están pidiendo, porque allá arriba es agua, ¿no ve? Entonces, del agua ya tenemos un referente. ¿Cuál es la densidad de la solución? Dice, ¿no? Entonces, aquí, densidad de la solución. ¿Cuánto será? Ya. Ahora sí empezamos a calcular la densidad. Por ello vamos a definir nuestra fórmula, ¿no es? Fórmula o ecuación. Que decimos que la densidad de la solución es igual a ¿qué? A masa de la solución, ¿qué es? Sobre volumen de la solución. ¿Ve? Ya tenemos nuestra ecuación o fórmula. Entonces, ¿qué decimos ahora? Pero para eso tenemos que calcular primerito, de antes de utilizar esta fórmula, vamos a calcular el volumen, ¿no?
Esto tomando en cuenta el volumen que ocupa el agua y el mismo que ocupa la solución. ¿No ve? Primero hallamos, ¿qué vamos a hallar? El volumen, ¿eh? Volumen de la solución. Entonces, ¿cuál es la fórmula que tenemos? Si tenemos que densidad del agua es igual a ¿qué? A masa de agua, porque tenemos esos datos sobre, ¿qué más? Volumen de agua, ¿no ve? Pero lo que tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos datos de ¿qué? Densidad del agua tenemos. ¿Qué más tenemos? Masa del agua tenemos. Sí, tenemos densidad. ¿No ve? Masa del agua tenemos. Entonces, vamos a hacer un simple reemplazo, ¿no ve? Vamos a decir, esto va a ir aquí y esto va a ir aquí, va a ir al divisor, ¿no ve? Entonces, tenemos que volumen del agua es igual a masa del agua, ¿no ve? Más volumen del, perdón. Es masa de agua. ¿Sobre qué? Sobre densidad del agua. Entonces reemplazamos datos nada más ahí, ¿ya? Esa es nuestra fórmula, ¿ya? Esa es nuestra segunda fórmula. Esperen un ratito, ¿ya? Esta es nuestra segunda fórmula. Como ya tenemos fórmula, pero antes de eso, han visto, ¿no ve? Que tenemos, no tenemos exactamente la masa del agua, ¿no ve? Y se dan cuenta aquí, ¿no ve? Hay que separar. Entonces, vamos a hacer el cálculo del... Primero, vamos a sacar la masa. Entonces, antes, porque no tenemos este dato exactamente, o qué dicen de la masa, ¿no ve? No tenemos este dato, porque es del agua. Si se dan cuenta, aquí es masa de botella más masa de agua aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular. Entonces, tenemos masa de agua es igual a masa de la botella más que, más el agua, ¿no ve? Y de ahí le vamos a restar porque tenemos aquí esto. Tenemos estos dos datos. Hacemos una resta de masa de la botella, teniendo ya el cálculo, la masa del agua. ¿Cuánto va a ser? Aquí, ¿cuánto es? 3.27. Ya, muy bien. 3.45. 3.27. Ya, ahorita. Ya tenemos, ¿no? Gramos. Entonces la masa del agua va a ser ¿cuánto? 3.27. 3.27 gramos, ¿eh? Ya tenemos lo que es la masa del agua. Entonces vamos a hacer en reemplazo de nuestra fórmula ya teniendo la masa, ya tenemos densidad, tenemos ya la masa. Entonces reemplazamos, ¿no? Voy a ir borrando este costadito, ¿les parece? Espero para borrar. Entonces, ¿qué más? Ahí ya tenemos. Entonces, calculamos cuánto es el volumen. Llegan calculados, reemplazando ya. 3.27. 3.27 mililitros. Muy bien. Entonces ya. El volumen del agua es 3.27 gramos. Para los que no hemos podido resolver, sobre 1 gramo sobre ml. Entonces, ese es volumen del agua. Es igual a ¿cuánto? 3.27 7 ml. ml. Y este valor
va a ser el volumen de la solución, ¿ve? Porque ya le hemos quitado el peso de la botella, ¿no ve? Entonces, va a ser igual al volumen de la solución. Entonces, vamos, ya tenemos datos, entonces, de acuerdo a los datos que ya tenemos, calculamos la masa de la solución, ahora vamos a calcular. Para hallar nuestra densidad, ¿ves? Densidad de la solución. Ahorita tenemos ya, tenemos volumen de la solución, pero nos falta la masa de la solución para poder hacer nuestro cálculo en la densidad de la solución, ¿ves? Entonces, teniendo este dato, ya tenemos este dato. Y es nuestro dato. Nos calculamos masa de la solución es igual a ¿qué? A masa de la botella más la solución menos la masa de la botella. ¿Eso cuánto va a ser? 19.01 gramos menos 13.45, teniendo los datos, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto nos sale? 5.56. Muy bien, 5.56, ¿qué? Porque si me ponen en su ejercicio 5.56 y no tiene gramos, ese ejercicio no vale, ¿ya? En el examen. Tienen que estar de acuerdo, ¿ve? Y ya teniendo estos datos, ya tenemos la masa de la solución, ya tenemos volumen, ya tenemos masa, ¿ve? Entonces hacemos el cálculo respectivo. Puedo borrar el otro lado, ¿ve? Vayan calculando. Entonces, finalmente reemplazamos en nuestra primera ecuación, ¿ve? Que va a ser densidad de la solución, va a ser igual a masa de la solución, ¿sobre qué? Sobre volumen de la Solución. solución. ¿Cuánto es la densidad de la solución? 1.70 gramos sobre mililitros. Muy bien, 5.56 ya tenemos gramos sobre 3.27 ml. ¿Y la densidad de la solución cuánto va a ser? Es 1.70 1.70 gramos sobre ml. centímetros cúbicos, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros datos, ya hemos terminado este ejercicio. Ya. Me dicen cuándo puedo borrar y respecto al siguiente ejercicio. Ya. Les dicto el siguiente ejercicio. Ya, una esfera de oro tiene una masa de 2.5 kilogramos. Una esfera de oro tiene una masa de 2.5 kilogramos. Calcular el diámetro de esta esfera. Una esfera de oro tiene una masa de 2.5 kilogramos. Calcular el diámetro de esta esfera si la densidad del oro es 19.3 gramos sobre mililitros. Una esfera de oro tiene una masa de 2.5 kilogramos. Calcular el diámetro de esta esfera
si la densidad de oro es de 19.3 gramos sobre mililitro. Ya, calculamos. Ahora les voy a dejar a ustedes que calculen. Tienen unos 5 minutos o 10. Les doy y me van mandando algo. Perdón, WhatsApp. ingeniera, ¿cuál era la última parte del ejercicio? Ya, una esfera de oro tiene una masa de 2.5 kilogramos. Calcular el diámetro de esta esfera. Si la densidad de oro es de 19.3 gramos sobre mililitros. Estoy borrándola. Les voy a dar los datos y empiecen a calcular. Tienen, ¿cuántos minutos? ¿10 minutitos? ¿Está bien? Sí. Ya, 10 minutos. Es mucho todavía. ¿Ve? Tenemos que más. Tenemos masa. El oro, ¿cuánto va a ser? 2.5 kilogramos, ¿no? Ya eso ustedes calculan. ¿Qué más tenemos? Densidad del oro. Que es 19 gramos sobre ml. Nos piden calcular. ¿Qué nos piden calcular? El volumen de AU tenemos que calcular. No tenemos. Tenemos que calcular el diámetro. Esos serían nuestros datos. Ya, con esos datos ordenados, que es el primer paso. Es un ejercicio cortito, rapidito, yo creo que lo van a hacer.
Ingeniera, ya he acabado. ¿Dónde le mandé? ¿En privado o en el grupo? En el grupo nomás de, no, si me mandas en el grupo todos lo van a ver, ¿no? Al privado nomás, a cada uno va a ir registrándoles con su nombre. Ya, ya. Ujú. Les voy a pedir, por favor, si van a mandar al grupo, mándenlo a una cierta hora nomás, hasta 5:55, hasta ahí. No me manden más antes, porque si no los demás van a ir copiando, ¿no? Y si no, mándenme al personal, no al grupo, porque si no ya se copian. Por favor. Ya va a ser hora, jóvenes, un minutito más.
Ya es hora, jóvenes. Pueden mandarme al grupo ya nomás toditos. Los que no han mandado el personal al grupo, en este momento, así con sus nombres, por favor. Ya no voy a recibir más, ya es hora. Los que me manden un poquito más tarde, en unos 2, 3 minutos, ya no voy a recibir. Ya, empezamos a resolver los que no hemos podido. Ya. ¿Me escuchan, no ve? Sí, ingeniero. Ya, Sí, muy ingeniero, bien. se escucha. Sí, sí. Ya estamos empezando a resolver. Sí, Entonces, se escucha. para lo que no hemos podido resolver, ¿no? Vamos a dar el resultado. El resultado debía de ser el diámetro 6.28, muchos lo han encontrado, ¿no? Está muy bien revisado ya ahorita, ¿ya? Entonces, hacemos, ¿no? Ya tenemos datos, les he dado hace rato los datos. Este es nuestro volumen de nuestra esfera, que va a ser masa sobre 2.5 kilogramos. ¿Qué más? Segundo paso. Vamos a calcular el volumen de esta esfera, que va a ser volumen. Reemplazamos, ¿no? Teníamos nuestra fórmula, que es densidad del agua, es igual a masa sobre agua sobre volumen, ¿no ve? Volumen de agua. Entonces, solo va a ser un reemplazo, ¿no ve? Aquí va a ir. Entonces, nuestra fórmula es masa sobre volumen de agua sobre densidad de agua. ¿Esto cuánto nos salía? 129.53 Muy bien. ml. ¿Ve? Entonces, 19.3. Le hemos convertido, ¿no? Porque teníamos 2 kilogramos, ¿ve? Eso nos da. Entonces, el volumen del agua es igual. Esto se va, gramos con gramos se va, entonces nos sale 129.5 ml. Ya tenemos nuestro volumen del agua. ¿Qué más? Dice, nos piden utilizar el volumen, después ponemos el diámetro. ¿Cómo hallamos el diámetro? Tenemos volumen de la esfera según fórmulas trigonométricas, fórmulas matemáticas, mejor dicho, es igual pi sobre 6 sobre diámetro al cubo, ¿ves? Entonces, volumen de la esfera. Ahora tenemos que despejar, ¿ves? Despejamos. ¿Qué vamos a despejar? El diámetro, ¿no? Necesitamos saber el diámetro. Entonces, nuestro diámetro va a ser así. ¿Qué va a ir? Esto va a ir yendo hacia arriba, volumen de la va a ir multiplicando esfera sobre, ¿qué va a ser? Sobre pi, ¿no ves? Y esto va a ser al cubo nuestra raíz. Entonces, diámetro, solo reemplazamos fórmulas. ¿Cuánto va a ser? 6. ¿Por cuánto es nuestro volumen? 129.5 centímetros cúbicos, ¿no? Sobre pi. ¿Sabemos que cuánto vale pi? 3.14, ¿no? Entonces, nuestro diámetro, ¿cuánto dice? 6.28 centímetros. Porque cúbico con cúbico se va. Ya tenemos nuestro diámetro. ¿Estaba fácil o no estaba fácil el ejercicio? Fácil.
¿No ves? Pues, dime. ¿Por qué le pone centímetros cúbicos al ejercicio? Ya. Podemos ponerle centímetros, porque este ml que ves aquí también se le conoce como centímetros cúbicos. Ya, eso en factores de conversión, si vemos nuestra tablita de volumen, superficie, todo, es equivalente el ml a centímetros cúbicos. Solo lo estamos reemplazando nada más para que podamos eliminar este 3 de aquí, que es nuestra raíz. Ya, gracias, Inge. ¿Ya? Está bien. No te preocupes, cualquier cosa pueden preguntar. Ya, les dicto el siguiente ejercicio. Ya, una probeta tiene 20 ml de agua. Una probeta tiene 20 ml de agua. Al introducir en la misma, una probeta contiene 20 ml de agua, coma, al introducir en la misma 100 gramos de municiones. Una probeta contiene 20 ml de agua, al introducir en la misma 100 gramos de municiones de bronce, coma, una probeta contiene 20 ml de agua, al introducir en la misma 100 gramos de municiones de bronce, el nivel del agua de bronce, coma, el nivel del agua asciende hasta 32.6 ml. Nivel del agua asciende hasta 32.6 ml. Calcular la densidad del bronce. Es otro ejercicio sencillito también, ¿no? Vamos a calcular. Ya. Vamos calculando, jóvenes. Vamos a ir, sigue practicando. Quiero que calculen ¿Puede volver a repetir lo pensamientos. último? Ya. Una probeta contiene 20 ml de agua. Al introducir en la misma 100 gramos de municiones de bronce, el nivel del agua asciende hasta 32.6 ml. Calcular la densidad del bronce. Una probeta contiene 20 ml de agua. Al introducir en la misma 100 gramos de municiones de bronce, el nivel del agua asciende hasta 32.6 ml. Calcular la densidad del bronce. Ya, calculen. Tienen 5 minutitos. Sencillito ese ejercicio.
Ya es hora, pueden mandarlo, vamos a resolver. El tiempo nos apremia. Ya, entonces resolvemos este ejercicio. Como primer paso siempre sabemos que tenemos que ordenar para ordenarnos, ¿no ve? Porque si no ordenamos nuestros datos, no vamos a poder avanzar. Entonces, como tenemos, ¿qué tenemos? Dice una probeta contiene, ¿cuánto dice? 20 ml de agua, dice, ¿no ve? Ahí ya tenemos volumen.
20 ml de agua. Entonces, ¿qué más dice? Al introducir en la misma, dice 100 gramos de ¿qué dice? De bronce, dice, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Masa del bronce, ¿no ve? ¿Cuánto va a ser? ¿Me escuchan, no ve? Sí, se lo escucha. Ya, muy bien. Entonces tenemos, ¿qué tenemos? La masa del bronce, ¿cuánto va a ser? 100 Gramos. gramos, ¿no ve? Entonces, ¿qué más nos da datos? Dice, el nivel del agua asciende a ¿cuánto? El volumen, pero no va a ser solo el agua, sino va a ser volumen del agua más, ¿qué va a ser? Más el bronce, ¿no ve? ¿Eso cuánto va a ascender? Dice 32.6 ml, ¿no ve? ¿No ve? Y nos piden calcular ¿qué? La densidad del bronce. ¿Ve? Entonces aquí tenemos nuestro dibujito. Aquí están las municiones de bronce, ¿no? Aquí está nuestra probeta. Entonces, aquí tenía un volumen de agua, que era agua. Y al introducirlas está subido, ¿no ve? Ha sido, ¿cuánto dice? 32.6 ml. Esto era 20 ml. Sí, sencillo. Entonces, ya, tenemos esos datos referentes. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Pero para esto nos piden la densidad del bronce, ¿no ven? Nos piden la densidad del bronce. Entonces, aquí el agua no nos sirve para sacar la densidad, ¿no? Entonces, tenemos que restar. Entonces, utilizamos la fórmula que sabemos, ¿no? Volumen del bronce, ¿cuánto va a ser? Volumen del bronce es igual a ¿qué? Volumen del agua más, ¿qué? Más bronce, ¿no ve? Bronce, pero vamos a restarle ¿qué? El volumen del agua. Entonces reemplazamos, volumen del bronce es igual a ¿qué? ¿Cuánto es el volumen del bronce? ¿Cuánto es? 32.6 ml, ¿no ve? Y el volumen del agua es 20 ml. ¿Cuánto es el volumen del bronce? 12.6. 12.6 ml. Entonces, sigamos. El segundo paso es que ya tenemos nuestra fórmula, ¿no ve? ¿La fórmula cuál es? ¿Cuál es la fórmula? Masa sobre volumen. Densidad es igual a volumen, a masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Eso no se olvida. ¿Y tenemos todos los datos o no tenemos ya todos los datos? ¿O nos falta? Sí. Tenemos masa del bronce, tenemos... Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuánta veces la masa del bronce es 100 gramos, ¿no ve? Y volumen del bronce es, ¿cuánto hemos sacado? 12.6 ml. Y restando, ¿cuánto es la densidad del bronce vencido? ¿Cuánto es? ¿Quiénes han sacado? 7.94. 4. Ya, muy bien. Gramos sobre ml. Ya tenemos nuestra densidad. Así sencillito este ejercicio. Parece complicado, pero no es. A ver, ¿cuántos me han mandado? Voy a ver los deportes. Solo me han mandado 11 personas. ¿Y los demás? ¿Y los demás jóvenes? Inge, No pude realizar. Inge, me he equivocado en la densidad porque era 32.6 y he puesto 32.2. Lo he resuelto tal como está aquí, pero en esa parte he fallado. ¿Puedo volver a enviarlo? Es que yo lo he hecho con 32.2 y ahí, no sé, he escuchado mal tal vez la pregunta. Y no decía 32.6, pero he hecho tal como está.
Ya, perfecto, Valeria. Puedes seguir Sí, diciendo. está tal como está, pero la cosa es el número nomás. Por favor, Ya, Inge, o puedo volverlo a enviar. también, pero estoy mandando el WhatsApp, el enunciado, cosa que lo tengan también si es que de algún modo, digamos, no se escucha bien el audio, ¿no ve? Ya, Al siguiente ejercicio. Ya, este sencillito más, este es largo, así que vamos a poner nuestros sentidos al 100%. Les dicto, ¿ya? Un bulbo, me van a decir si no me escuchan, por favor, porque si no, nos vamos a confundir en los ejercicios, ¿no ve? Un bulbo tiene una masa, un bulbo tiene una masa de 77.4 gramos. Un bulbo tiene una masa, un bulbo tiene una masa de 77 gramos cuando está vacía. Punto. Si se llena de aire, si se llena de aire, tiene una masa, tiene una masa, tiene una masa de 325 gramos. Un bulbo tiene una masa de 77.4 gramos cuando está vacío. Si se llena de aire, tiene una masa de 325 gramos. 325.4 gramos, perdón. Y si se llena de gas, y si se llena de gas, xenón, es un gas de gas así, xenón, tiene una masa de 348.9 gramos. Si se llena de gas xenón, tiene una masa de 348.9 gramos, sabiendo que el aire tiene una densidad de 1.29 gramos sobre litro. Sabiendo que el aire tiene una densidad de 1.29 gramos litro. Como inciso A, dice, ¿cuál es la densidad del gas xenón? ¿Cuál es la densidad del gas xenón? B, ¿cuál es su peso específico? ¿Cuál es su peso específico? ¿Está bien, jóvenes? ¿Y se puede editar desde gas xenón, por favor? Ya. Un bulbo tiene una masa de 7.4 gramos cuando está vacío. Si se llena de aire, tiene una masa de 325.4 gramos. Y si se llena de gas xenón, tiene una masa de 348.9 gramos. Sabiendo que el aire tiene una densidad de 1.29 gramos sobre litro. La pregunta A. ¿Cuál es la densidad del gas xenón?
¿Cuál es la densidad del gas xenón? B. ¿Cuál es su peso específico? Comenzamos, ¿no? ¿Está bien? Sí, Inge. Siempre. Ya. Muy bien. Entonces, ordenamos como siempre nuestros datos. Tienen que ser en orden, ¿no? Porque si no ordenamos, no sabemos cómo estamos. Primer paso. ¿Qué tenemos como dato? Dice un bulbo, dice, ¿no? Tiene una masa de ¿cuánto dice? ¿Cuánto tiene, jóvenes? 37.4 gramos. Ya. Cuando está vacío, pero ya. Si se llena de aire, tiene una, ¿qué dice? Una masa. ¿No? Una masa. El bulbo más el aire sería en este caso, ¿no ve? ¿Cuánto va a tener? 325.4 gramos. Exacto, muy bien. ¿Qué más dice? Y si se llena de gas xenón, dice, si se llena, ¿no ve? Masa del bulbo, ¿más qué? Más gas Xenón. xenón, ¿no ve? Sí. ¿Esto cuánto va a ser? 348.9 gramos. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de dato? A ver, sabiendo que el aire tiene una densidad de ¿cuánto tiene? 1.29 gramos. 1.29 gramos sobre litro. Ya, muy bien. Uno punto 29 gramos sobre litro. ¿Ve? Ya tenemos nuestros datos, pero nos piden hallar, ¿qué nos piden hallar? La densidad del gas xenón. A ver, ¿qué más nos piden hallar? El El peso peso. específico. El peso. Ya son dos datos, ya vamos a aprender a calcularlo otro, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro bulbo, ¿no? ¿Conocen qué es un bulbo? No. Sí. No, ingeniero. Este es un bulbo. Son como los en el laboratorio usamos, ¿ves? De química. Pueden ser bulbos encima. Entonces, aquí. ¿Dónde voy a hacer? De hecho, reemplazo. Ya. Entonces, ¿qué va a tener aquí? Aire, ¿no ve? ¿Y qué más? ¿Eso cuánto? Dice que tiene 300, este bulbo, ¿no? Cuando está vacío, a ver, Es 17.4 gramos. gramos, ¿no ve? Y cuando se llena con gas, ¿no? ¿Cuánto pesa? Dice, este va a tener gas. 325 gramos. 325 gramos. 4 gramos. ¿Ve? Gramos, aquí. Entonces nos piden hallar de estos, ¿no ve? La densidad del gas xenón, ¿no ve? Y el peso específico. Entonces empezamos a hallar. Ya tenemos que es había sido un bulbo. Entonces está lleno hasta ahí. Ya. 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 Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a empezar a calcular? Vamos a calcular la masa del gas xenón, ¿ya? Hacemos el cálculo. Entonces, ¿qué decimos?
Sabemos por fórmula que la masa del más xenón es ¿qué? Masa del bulbo menos la masa del bulbo, ¿no ve? Tenemos el bulbo que tiene un peso, ¿no ve? Que es este. Cuando está vacío, ¿no ve? Entonces, reemplazamos dato. ¿Cuánto va a ser eso? ¿Cuánto es el dato? 349 gramos menos el bulbo, ¿cuánto había pesado? Vacío, 7.4 gramos. Entonces, masa del gas, ¿no? ¿Cuánto había sido? ¿Cuánto es? 271.5. 71.5 gramos. Muy bien. Ya, entonces ya tenemos. Como segundo lugar, vamos a hacer, ya calculando, vamos a estimar que nuestro volumen, es el volumen del gas xenón, es igual al volumen del aire. Ya, vamos a darle, es igual al volumen del aire. Vamos a estimar. ¿Para qué vamos a hacer esta formulita? Para poder estimar, para hallar el volumen del aire debemos despejar, ¿no? Estamos diciendo que son iguales. Ya, pero para sacar, vamos a despejar el volumen de la ecuación principal. Ya, entonces despejamos. ¿Cuál es nuestra ecuación principal para hallar el volumen del aire? Estamos diciendo que es igual, pero para eso, antes de eso, vamos a despejar el volumen del aire. ¿Cuál es nuestra fórmula? ¿Cuál es el volumen? Volumen es igual a masa sobre densidad. Exactamente. Entonces, empezamos a resolver ya. Segundo paso. Vamos a decir que nuestra fórmula siempre no nos vamos a olvidar ya, que la densidad del gas xenón es igual a ¿qué? A masa del gas xenón sobre volumen del gas xenón. Esta fórmula tiene que pasar. Entonces, nuestra primera, vamos a hallar el volumen. Ya teniendo esta ecuación, vamos a calcular el volumen del gas, del aire, estamos haciendo ahorita, ¿no? Volumen del aire. Lo puedo borrar, espero. No sé. No sé. ¿Ya lo tienes anotado? Sí. Sí, ingeniera. Un ratito, por favor, se me bloqueó la pantalla. Ya, pues ya teniendo esos datos, vamos a calcular, ¿no? Entonces vamos a ir reemplazando. En primer lugar vamos a calcular el volumen de la masa del aire, ¿ya? Entonces, despejamos nuestros datos, tenemos la siguiente fórmula, ¿no ve? Ya tenemos la primera fórmula, es lo que nos pide el inciso A, es que saquemos la densidad. Entonces,
Ahora, pero antes de eso tenemos que saber el volumen del aire. Entonces, tenemos densidad del aire es igual a ¿qué? Masa del aire sobre densidad del Volumen. ay, perdón, volumen. Sí, ¿No sería volumen? sí, está bien, perdón. Densidad del aire es igual a masa sobre aire sobre volumen del aire, ¿no ve? Pero nos piden hallar esto, ¿no ve? Entonces vamos a despejar. Volumen del aire es igual a ¿qué? A masa del aire sobre densidad del aire. Ya teniendo esos datos, reemplazamos porque tenemos masa del aire, tenemos densidad del aire. Vamos reemplazando. Volumen del aire es igual a ¿cuánto? 248 gramos, ¿ve? Ya teníamos, ¿ve? ¿Sobre qué? Sobre 1.29 gramos sobre ml. ¿Ve? ¿Cuánto es el volumen del aire? 192.24. ¿Ya? ¿Sobre qué? Gramos mili. Ya, pero tenemos que recordar, a ver, tenemos ¿cuánto era? 19 puntos. A ver, alguien me corrige que estoy mal. Disculpe, ¿por qué es 240 gramos? Era era 348. ¿O de dónde he sacado eso? Perdón. A ver, quizás yo estoy mal. Leamos la fórmula. 248 es lo que he sacado, ¿no? La masa del aire, ¿cuánto teníamos que es? 248,9. ¿De dónde sacó 248? Es 325 Exacto. Lo has restado de la masa del bulbo, lo has restado con la masa del bulbo sobre el aire, más el aire, diré. Eso lo has restado y has sacado 248. Lo que ha ¿No es sacado es 271.5? 271.5 gramos. De 325. Ya, perdón, era No, de, 325,4 gramos. ve, es que antes de Restado a esto, 77. aquí, a ver, un ratito, quizás, no, aquí teníamos que hacer masa del aire, perdón, es igual a ¿qué era? Masa del bulbo del aire menos ¿qué era? Menos la el masa del bulbo. bulbo. ¿No ve? ¿No ve? Entonces sacamos la masa del aire, perdón, me olvidé. ¿Cuánto es la masa del bulbo de aire? ¿Cuánto tenemos? 325, ¿no ve? 5,4 gramos. Gramos. Menos la masa del bulbo, ¿cuánto es? 77.4. ¿Cuánto es la masa del aire? 247.6. Exacto, 247.6 gramos, ¿no ve? Entonces esto vamos a redondearlo. Entonces 246. De ahí donde he sacado. De ahí es donde he sacado. Van a disculparme pasado de alto. Entonces de aquí sale ya la masa del aire para sacar la fórmula. Estamos bien ahora, ¿no ve? ¿Cuánto salía nuestro resultado? ¿Está bien el resultado o está mal? A ver, algo que como la compañía se da cuenta, ¿no ve? 192,24 Gramos. ¿ML? En vez ¿Seguros? de ml será litros. ¿No ve? Muy bien, estamos Sí. atentos. Entonces aquí no es ml, ¿no? Sino es litros, ¿no? Muy bien, compañera. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es? Litros. Entonces ya tenemos volumen del aire. 192.5. Dime. Era 192.24. ¿Ya? Ya, esos son decimales. Está bien. Muy bien. Entonces, vamos a decir que también esto es igual. O sea, vamos a estimar sobre volumen del gas xenón. Vamos a decir que es igual. Pero
Vamos a seguir avanzando, sí. Esos datitos no se van a olvidar, por favor. Estos datitos. Lo voy a ir borrando ya, es que la otra pizarra se me bloqueó. Esta pizarra es un poquito más complicado, se borra todo. Entonces, tenemos que recordar que el volumen de un gas es igual al volumen del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que el volumen de cualquier gas es igual al volumen del recipiente. ¿Eh? El volumen del gas es igual al volumen del recipiente. ¿Ya? Que lo contiene, teniendo eso, entonces vamos a calcular el volumen de nuestro gas. Vamos a calcular es igual, por ello reemplazamos los datos que tenemos en nuestra fórmula. ¿Cuál era nuestra fórmula? Tenemos que sacar ya tenemos volumen del gas xenón porque es igual al volumen. ¿Lo voy a borrar? Ya. Esta es la primera parte después del otro, por favor. Ya. Esta es la segunda parte. Tenemos toda la noche. Ya, lo voy a borrar, que es grancito el ejercicio y nos falta. Sí. Sí, señora, puede empezar. Ya. Entonces, tenemos como ya, entonces como ya tenemos nuestra fórmula, densidad del gas xenón, que va a ser igual a qué. Tenemos nuestro dato, no hemos sacado, que hemos dicho que la masa del gas xenón, ¿cuánto era? Es igual a volumen del gas xenón. Entonces, la densidad del gas xenón, ¿cuánto es? La masa, ¿cuánto hemos sacado? A ver, en sus apuntes. 271.5. Ya, 271.5 gramos, ¿ve? Sobre el volumen del gas xenón, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 192.2. ¿Seguros? 192.24. 24 litros. Ya. Dice el aire tiene una masa de 320. Y si se llena de gas xenón, tiene una masa de 300. Sabiendo que el aire tiene una densidad de 1.29 gramos sobre litros, ¿ve? Entonces, aquí tenemos que el volumen del gas xenón es igual a 129.2 litros, ¿no ve? Es igual al volumen del aire. ¿Cuánto nos sale eso? 1.41. Sí, 1.41. Ya, muy bien. 192.2 litros, ¿no ve? Gramos, perdón, sobre litro, ¿no ve? Sí. Ya, entonces la densidad del gas, ¿no? ¿Cuánto había sido? 141 litros. ¿Ve? 100.41 litros. Ya, esto no va ya, muchachos, porque solo es 129.9 litros, ¿no ve? Y 271.5, ¿no ve? Entonces, 1.41 gramos sobre litro. Ya tenemos nuestro resultado. Después, ya para acabar el ejercicio,
¿Qué más? ¿Nos piden qué? El inciso B, calcular. ¿Qué nos pide? El peso específico, ¿no ve? Entonces, el peso específico que hemos dicho, que es igual a qué? A la densidad de la sustancia, ¿no ve? ¿Y cuál sería ahorita la densidad cuál sería la sustancia? ¿Cuál sería la sustancia en este caso que hemos ido? El oxígeno, el oxígeno. Del gas. ¿El gas? Exacto. El Sí. xenón. Y nuestra densidad, ¿cuál sería la referente? La del densidad. aire. Exacto, muy bien, están atentos. Entonces, ¿cuánto va a ser? A ver, saquemos, ¿cuánto es nuestra densidad? Tenemos 1.41 gramos sobre el litro, ¿no ve? Y nuestra densidad referente, ¿cuánto era? 1. O yo estoy mal, a ver. ¿Cuánto es nuestra densidad del aire? ¿Cuánto es nuestra densidad del aire? 1.29 gramos sobre litro. Exactamente. Entonces, estos se van. ¿Cuánto es nuestro peso específico? 1.09. 1.09. Entonces, ahí ya tenemos. Ya está, ya tenemos calculado nuestro peso específico. Hasta ahí es el ejercicio. Ya. Mientras que van copiando. Pasamos, siguen, ¿no ve? Hasta las 7 por lo menos. No, Inge. Para mí está bien. Para mí está bien, pero ¿qué dirán los demás? Eso también hay que ver. Ingeniera. Mañana nomás, Inge. Ingeniera, Una pregunta. Dime, dime. No he entendido muy bien la parte de la densidad del gas xenón. Abajo el volumen, un 192,2. Eso no he entendido muy bien. ¿Podría volver a explicar? Ya. Hemos dicho que el volumen del aire, no hemos calculado anticipadamente el volumen del aire, ¿no ve? Que nos ha salido el volumen del aire. Perdón, es que esta pizarra es más gruesita. El volumen del aire nos ha salido. ¿Cuánto nos ha salido? 192,24. 24, ¿no es? Litros, ¿no es? Y hemos dicho que este volumen del aire, el resultado que hemos sacado va a ser igual a ¿qué? Al volumen del gas xenón, ¿ve? Por esa razón, si es igual a esto, entonces tomamos este número y reemplazamos al volumen del gas xenón. Por eso es que está aquí, en este lugar. Porque es igual al volumen del aire. Es el mismo resultado. Por esa razón, se reemplaza aquí. Tú dirás, ¿de dónde sale esto, no? Si no hemos hecho el cálculo, ¿no ve? O yo estoy mal. Sí, ingeniera, yo entiendo, gracias. Ya, entonces, eso es, por esa razón es que utilizamos el mismo dato, el mismo número, para poder reemplazar aquí y tener nuestro dato. ¿Ya? Ya, entonces, a sugerencia de ustedes, por favor, podemos hacerles, daré 2 ejercicios, ¿les parece? Y lo resuelven y sí, para mañana, ¿está bien? Sí, está bien. Bien, ingeniera. Sé que deben estar Está cansados bien, también todos ingeniera. de pasar clases, ¿no? No. También daña la vista, pues, tanto estar frente a la computadora o al celular. No ve, es que este método de enseñar es bien complicado, es hasta, yo mismo tengo problemas, han visto los primeros días no me podía conectar, tenía que comprar todos los teléfonos que he podido, empecé en Tel, Tigo, no me servía, ahora estoy con Viva, o sea, tratando de poder conectarme desde aquí. Yo sé que también para ustedes debe ser bien complicado también. Pero, ¿qué podemos hacer ante esta situación? No esperemos que las cosas también mejoren. Ya, entonces les dictaré 2 ejercicios, ¿ya? Que lo pueden ir resolviendo, entonces el día de mañana los resolvemos también, cosa que ustedes vayan practicando también, ¿ya? Ya, en un recipiente caben
200 libras de agua en un recipiente dice, caben 200 libras de agua o 130 libras de gasolina. Punto. Calcule la densidad de la gasolina. Ese es nuestro primer punto. Inciso A, perdón. Inciso B dice, calcule el peso específico. El peso específico de la gasolina. Ya. Entonces, tenemos datos. Aquí les voy a dar los datos y ustedes van a trabajar con los datos ordenados. Como datos, siempre ordenamos, ¿ve? Tenemos, ¿qué dice? Tenemos una masa de ¿qué? A ver. Un recipiente caben de agua, ¿no ve? Sí. ¿Cuánto es? 200 Libras. ¿Qué más? Dice, tenemos masa de la gasolina. ¿Cuánto es nuestra masa de la gasolina? 130 libras. 130 libras. Ya, ¿qué más nos da? A ver. Sabemos, tenemos nuestra densidad referencial del agua. ¿Cuánto es? Gramos sobre mililitro. Exactamente. Entonces, también tenemos que tomar en factores de conversión, que una libra, ¿cuántos gramos tiene? ¿Cuántos gramos, jóvenes? 100, creo, 100. ¿Cómo que 100? No me van a estar adivinando, estamos cerca al examen. Una libra tiene 453.6 gramos. Muy bien, muy bien. Gracias. Ay, perdón, aquí. La pizarra es más difícil de borrar, van a disculpar. Ya, entonces nos piden calcular lo que es el inciso A. Nos piden calcular, ¿qué nos piden calcular? La densidad de, ¿qué dice? Gasolina. Y el inciso B nos piden calcular el peso específico de quién. La gasolina también, ¿no? Ya, entonces este es su primer ejercicio. Ya está ordenadito los datos y teniendo estos datos ordenados pueden hacer su cálculo. ¿Está bien? Sí, sí. Ya. ¿Puedo borrarlo? Así es. Sí. Sí, señora. Ya. Un segundito más, por ahí falta alguien. A ver. No todos tenemos la actividad. Aunque ahora todo es celular, yo creo que ustedes igual, todos deben tener su celular, sacan foto y ya. A ver. Ya, el siguiente ejercicio. Ya, el siguiente ejercicio dice, cuando una mezcla perdón, cuando se mezclan masas
masas iguales de dos líquidos miscibles, miscibles cuyas densidades son 1 gramo centímetro cúbico y 1.6 gramos centímetro cúbico. Representativamente. Bien largo, ¿no? Representativamente. Se obtiene un volumen total de 150 ml. Punto. Determinar la masa de cada componente. Ya. Ya. Entonces, ordenamos, siempre vamos a ordenar, ¿ya? Ordenar con el primer paso, no se nos que olvidar. Si no ordenamos, no. Entonces, ¿qué tenemos? Densidad de una muestra, ¿no ve cuánto es? 1.2 gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos otra densidad, la segunda densidad, ¿cuánto es? 1.6 gramos sobre centímetro cúbico. Ya. ¿Qué más tenemos? Dice, respectivamente tiene un volumen total. Tenemos un volumen total de ¿cuánto es? 150 ml. ¿Qué nos piden? Se obtiene el volumen total, determinen la masa de cada. Entonces vamos a, dicen, determinar la masa de cada, ¿qué dice? De cada componente. Entonces tenemos masa 1 y masa 2. Entonces, porque son dos densidades diferentes, ¿ve? Ya, esos son los ejercicios para el día de mañana, puedan resolverlo, ¿ya? Practiquen. Y les voy a pedir, en el libro hay ejercicios, ¿no ve? ¿Han visto, no? Los ejercicios. Vayan repasando, ¿no? Porque también estos son ejercicios sencillos para ingresar a los que son fuertes ahí. También seguramente les va a dar otros ejercicios más. Y hay unos ejercicios, si han visto más temperatura, mañana vamos a ya avanzar los ejercicios. Y después de eso, después de terminar temperatura, ya vamos a entregar con los átomos. Y al final, en el libro, en la página 30, sí, 30, hay unos ejercicios. ¿Ya? Hay también preguntas para poder solucionar. A medida pueden ir repasando eso. Y miren, hay densidad de temperatura. Después vamos a entrar el número atómico central, atómico gramo mol. Y con eso terminamos, ¿ves? Estamos casi, mañana más lo que avanzamos, a la siguiente un recuperatorio el lunes más, ya estamos casi listos para el examen. ¿Ya? Entonces, eso vayan resolviéndolo. El lunes les voy a decir cuándo me tienen que entregar estos ejercicios más fuertecitos, ¿ves? ¿Qué fecha va a ser la entrega de esos ejercicios? Dime. Estos ejercicios que nos acaba de dar, ¿hasta qué hora podemos mandarle mañana? Mañana. Pucha, no, pero ustedes se van a copiar, pues. Si ¿Hasta no, le qué hora? podemos Ustedes mandar en su díganme. privado.
Sí, aunque me Hasta manden al las 2. privado siempre, pues, ya, ya, voy a mandarlo, pero vayan resolviéndolo, ¿está bien? Y le voy a mandar la tarea con fecha más. Yo creo que hasta las primeras horas, sea hasta las 9, mejor sería hasta la noche, pero deben estar cansados, no quiero tampoco agotarles. ¿Ya? Muy bien, Ya. entonces, muchas gracias. Mira, ya hemos llegado a las 7 nomás. Por favor, vayan anotando sus salidas, sus nombres, las personas que se han quedado, ¿no? Son 78 personas. Ya. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. El día de mañana nos vemos a las 2 de la tarde, o bueno, por este medio. Ya, hasta luego, hija. Que tengan una buena noche. Hasta luego, jóvenes, que tengan una buena noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Por favor, vayan pasando, por favor, las teorías, tanto en el libro como en las diapositivas. Ya el examen va a ser tienen el cronograma, va a ser para el 1 o el 2 va a ser el examen, ¿no ves? De la siguiente semana ya, estamos cerquita. Sí. Ya, muy bien, Fabiola. Ingeniera, Chao, chao. ingeniera, una Dime, consultita. dime. A ver, Hasta las 2 de la tarde podría hacer la tarea, así a modo de que cuando ya pasemos clase ya los resuelvo. también, ya les voy a dar, háganlo hasta las 2 de la tarde, luego me mandan. Ya, Ya, Muchas gracias. pero gracias. así, porque Gracias, si no, hija. ya, seguramente en la mañana tienen seminarios igual, pues. Sí. Ujú. Ya, 2 de la tarde en punto, pero no puede pasar más. Ya, Pero gracias, háganlo Inge. conscientemente, no se copien entre ustedes por el WhatsApp, porque si en el examen estamos copiando, no nos sirve de nada, no, es como si no hubiéramos aprendido, ¿ya? Bueno, está a la conciencia de ustedes, Ya, Inge. ya. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Inge. Chao, chao, Hasta luego, Inge. chao, chao. Se van a anotar las salidas, por favor. Hasta luego, ingeniera, que Dios le bendiga. Gracias igualmente. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego, ingeniera. Chao, chao, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, hija. Hasta luego.